Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, o mejor dicho, al mundo entero. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente sigues de cerca la vida de tus celebridades favoritas, prepárate porque hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a miles de personas en vilo, Can Yaman, y una mención de Demet Özdemir, que ha desatado una auténtica locura. Sí, lo han oído bien, el mero hecho de que Can Yaman hable de Demet Özdemir y ojo, no estoy hablando de un escándalo ni nada por el estilo, ha sido suficiente para que las redes sociales exploten y los fans revivan viejas teorías y esperanzas. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto déjanos un like si te gusta el contenido. Vamos a ir directo al grano, porque sé que están ansiosos por saber qué ha pasado. Resulta que Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del globo con su carisma y talento, hizo unas declaraciones recientes. Y en medio de esas declaraciones, apareció el nombre de Demet Özdemir. ¡Boom! Fue como si hubieran encendido la mecha de una bomba de anticipación y nostalgia. Para quienes no lo sepan, Can y Demet fueron pareja en la vida real y también protagonizaron juntos una de las series turcas más exitosas y queridas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. La química entre ellos en pantalla era palpable, electrizante y para muchos, esa conexión traspasó la ficción. Su relación, cuando se hizo pública, generó un fervor inmenso y cuando terminaron, fue un golpe para muchos de sus seguidores, que soñaban con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida como en la pantalla. Ahora, ¿qué dijo Can exactamente? Pues bien, las declaraciones no fueron explosivas ni reveladoras en el sentido de un secreto guardado. Más bien fueron comentarios hechos en un tono bastante general sobre su vida profesional, sus proyectos futuros y, en un momento dado, se le preguntó sobre sus compañeros de elenco y sus relaciones laborales. Y ahí es donde surgió el nombre de Demet. Can, con esa naturalidad que lo caracteriza, habló de ella de una manera respetuosa y profesional, mencionando la buena dinámica que tuvieron trabajando juntos y el cariño que guarda por ese proyecto y por ella como colega. Es decir, nada fuera de lo común en un contexto profesional. Pero amigos, en el mundo de los fans de las telenovelas y de las celebridades, hasta el más mínimo detalle se magnifica. Y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es doble, quizás triple. Imaginen la escena. Miles de fans alrededor del mundo, conectados a través de redes sociales, siguiendo cada movimiento, cada palabra de sus ídolos. Las noticias sobre Can Yaman, sus proyectos en Italia, su entrenamiento para ser un superhéroe en una nueva serie de Marvel, ya de por sí generan muchísima atención. Pero cuando de repente aparece el nombre de Demet Özdemir en una entrevista, es como si se abriera una puerta al pasado, a esos días de Erkenci Kuş que tantos recuerdan con tanto cariño. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. Twitter se llenó de hashtags relacionados con ambos actores, con comentarios que iban desde "lo sabía". Todavía hay algo entre ellos, hasta qué bonito que se guarden respeto y cariño. Los foros de fans se encendieron, se revivieron fotos y vídeos de la pareja, y las teorías sobre una posible reconciliación o un reencuentro profesional volvieron a circular con fuerza. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas, a través de simples menciones, pueden generar este tipo de fenómenos. No se trata solo de la relación pasada, sino también de la proyección que los fans tienen sobre ellos. Muchos de los seguidores que amaron Erkenci Kuş se encariñaron tanto con la pareja Can Yaman y Demet Özdemir que en su imaginario, desearían verlos juntos una y otra vez. Son personajes que les brindaron horas de entretenimiento, les hicieron soñar, reír y llorar. Y cuando ven que esos actores, que interpretaron a sus personajes favoritos con tanta pasión, todavía se tienen respeto y se recuerdan mutuamente, alimentan esa esperanza. Además, hay que tener en cuenta el contexto. El mundo del entretenimiento turco y en particular las telenovelas, tienen un alcance global inmenso. Series como Erkenci Kuş no solo son populares en Turquía, sino que se exportan a decenas de países, creando comunidades de fans muy activas y apasionadas. Y en estas comunidades, la vida personal de los actores a menudo se entrelaza con la ficción, creando un vínculo emocional muy fuerte. Can Yaman con su incursión en proyectos internacionales y Demet Özdemir, consolidando su carrera en Turquía y también con proyección internacional, son dos de
En las figuras más importantes de esta generación de actores turcos. Lo interesante de esta locura desatada por la mención de Demet por parte de Can es que revela mucho sobre la dinámica entre los fans y las celebridades. Los fans no solo consumen el producto final, sino que también se involucran en la historia de vida de los artistas. Se convierten en detectives, en analistas de entrevistas, en creadores de contenido que perpetúan las leyendas y las expectativas. Y a veces hasta un comentario casual puede tener un impacto mucho mayor de lo que el propio actor podría imaginar. Es importante destacar que hasta donde se sabe, las declaraciones de Can fueron profesionales y respetuosas. No hay indicios de dramas o conflictos. La locura a la que nos referimos es más bien la euforia colectiva de los seguidores, la reactivación de su entusiasmo y la esperanza que se genera a partir de un pequeño hilo conductor. Para muchos, escuchar a Can Yaman hablar de Demet Özdemir de forma positiva es una confirmación de que, a pesar de sus caminos separados, guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos y, quizás, de la amistad que pudo haber quedado. Y hablando de proyectos, es bueno recordar que ambos han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman está triunfando en Italia, participando en producciones importantes y preparándose para el papel de Sandokan y para el universo Marvel. Demet Özdemir, por su parte, continúa siendo una figura destacada en Turquía, protagonizando series exitosas y siendo embajadora de diversas marcas de renombre. Cada uno ha forjado su propio camino, pero el recuerdo de Erken Cikus y de la pareja que formaron sigue vivo en el corazón de muchos fans. Esta situación nos invita a reflexionar sobre el poder de las narrativas que creamos en torno a nuestras celebridades. Convertimos sus vidas en extensiones de las historias que amamos en pantalla, y cada interacción, cada palabra, puede ser interpretada y amplificada para alimentar esas narrativas. La mención de Demet Özdemir por parte de Can Yaman no es solo una noticia, es un catalizador de emociones, de recuerdos y de sueños para una vasta comunidad de seguidores. Y es precisamente esta pasión, esta conexión emocional, lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan cautivador. La forma en que los actores manejan estas expectativas, cómo navegan por el escrutinio público y cómo mantienen una conexión con su audiencia, dice mucho de su profesionalismo y de su carisma. Can Yaman, con su enfoque internacional y su presencia magnética, sabe cómo mantener a su público enganchado, incluso con un simple recuerdo. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean un comentario o una mención que parezca insignificante, recuerden que en el vasto universo de los fans, hasta la más pequeña chispa puede encender una hoguera de emociones y conversaciones. Y la mención de Demet Özdemir por Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la nostalgia, el cariño por proyectos pasados y la esperanza de reencuentros pueden desatar una auténtica marea de reacciones. Ha sido fascinante ver cómo una mención tan sencilla ha vuelto a poner a esta pareja en el centro de atención, demostrando una vez más el poder de los ídolos y la devoción de sus seguidores. En resumen, hemos hablado de cómo una declaración aparentemente sencilla de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha provocado una oleada de entusiasmo y nostalgia entre los fans de todo el mundo. Hemos explorado las razones detrás de esta reacción, la conexión emocional que los seguidores tienen con los actores y sus proyectos, y el poder que las redes sociales tienen para magnificar estos eventos. Hemos visto cómo el recuerdo de Erken Cikus sigue muy vivo y cómo esta mención ha reavivado las esperanzas y los comentarios apasionados de una gran comunidad de fans. La conversación generada en torno a esta noticia trasciende la simple mención, abriendo un abanico de posibilidades y deseos por parte de una audiencia que invierte su tiempo y emociones en las vidas y carreras de sus artistas favoritos. La industria del entretenimiento y en particular la de las telenovelas turcas se caracteriza por la intensidad de sus seguidores. Estos no solo disfrutan de las tramas, sino que también se involucran en las vidas personales de los actores, creando un universo de especulaciones y deseos que a menudo superan la realidad. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su romance en la ficción y su relación en la vida real durante el rodaje de Erken Cikus dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los fans. Por ello, cualquier mención, por mínima que sea, de uno sobre el otro se convierte en un evento de gran magnitud, capaz de reavivar debates y esperanzas que parecían dormidas. Podríamos decir que esta situación es un testimonio del poder duradero de las buenas historias y de las parejas carismáticas en la pantalla. Erken Cikus no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural que conectó a personas de diferentes partes del mundo a través de un lenguaje universal, el amor, la comedia y la conexión humana. La química entre Can y Demet era innegable, y esto se tradujo en una empatía y admiración profundas por parte del público.
Cuando esas mismas personas ven que los actores aún se recuerdan y se expresan de manera positiva el uno del otro, es natural que sus corazones se llenen de optimismo y nostalgia. El análisis de las redes sociales tras la declaración de Can Yaman es un claro indicador de este fenómeno. Los hashtags se dispararon, creando conversaciones masivas en tiempo real. Se revivieron momentos icónicos de la serie, se compartieron viejas fotos de la pareja y se especuló sobre la posibilidad de un futuro reencuentro profesional. Esta efervescencia digital demuestra cómo las celebridades, a través de sus acciones y palabras, pueden influir en el estado de ánimo y las conversaciones de millones de personas. Es interesante notar cómo la percepción de las declaraciones de Can Yaman se ve moldeada por el contexto y el historial de su relación con Demet. Lo que para una persona ajena a su fandom podría ser un comentario más, para un seguidor apasionado se convierte en una señal, un indicio de algo más profundo. Esta interpretación colectiva es lo que da vida a las teorías y esperanzas, convirtiendo la vida de los famosos en una especie de novela continua para sus admiradores. Además, el éxito internacional de las producciones turcas ha creado una plataforma global para que actores como Can Yaman y Demet Özdemir brillen. Sus carreras se desarrollan en un escenario mundial, y su base de fans se extiende por todos los continentes. Esto significa que cualquier evento relacionado con ellos tiene el potencial de generar un impacto masivo y multicultural, como lo demuestra la repercusión de esta noticia en diversas plataformas y países. La forma en que Can Yaman maneja estas situaciones también es digna de mención. Su profesionalismo al hablar de Demet Özdemir, reconociendo la importancia del proyecto que compartieron y el respeto mutuo, es lo que probablemente ha calmado las aguas y ha evitado la proliferación de rumores negativos. Sin embargo, la propia naturaleza de la fama y la devoción de los fans hacen que incluso las declaraciones más inocuas puedan ser interpretadas de múltiples maneras. En última instancia, lo que hemos presenciado es un ejemplo perfecto de la simbiosis entre las celebridades y su público. Los actores brindan el entretenimiento y la inspiración, y los fans responden con una lealtad y un afecto que pueden hacer que las carreras alcancen cotas inimaginables. La mención de Demet Özdemir por Can Yaman, más allá de ser una simple noticia, es un recordatorio del impacto emocional que los artistas pueden tener en sus seguidores y de la forma en que estas conexiones se mantienen vivas a través de la memoria colectiva y la esperanza. Por lo tanto, la próxima vez que el mundo del espectáculo turco nos regale un momento como este, recuerden la complejidad de las relaciones entre las estrellas y sus fans. Es un mundo donde la ficción se mezcla con la realidad, donde los sueños se alimentan de cada gesto y donde una simple palabra puede reavivar una llama de pasión y expectación. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Son fans de Erken Cikus? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.